Si uno ve la hoja de vida de Ana Cristina Abad, se encuentra con cosas rarísimas. Desde que estudió una especialización en semiótica de la interacción comunicativa, pasando porque fue directora de la Universidad de los Niños en la Universidad de AFIT, y escucharon bien, Universidad de los Niños, y para acabar de ajustar su cargo actual es gerente de gestión del entorno y la identidad en Suramericana. Les vamos a confesar algo de entrada. Si nuestra intriga inicial tenía que ver con los trabajos raros, durante la entrevista surgió una intriga adicional. Surgió a raíz de una frase enigmática que se convirtió en nuestra nueva obsesión. Fue exactamente a la hora y 6 minutos y 16 segundos de entrevista cuando Ana Cristina dijo una cosa que no hemos terminado de procesar y mucho menos de entender. Les vamos a poner la grabación de esa partecita. Atentos. Yo creo que el trabajo finalmente es un ir y venir. ¿A qué me refiero con esto? El trabajo es un ir y venir. Por alguna razón esa frase nos caló. No es una afirmación transparente. Hay un enigma en esas pocas palabras. Y en 13%, por supuesto, no estamos dispuestos a vivir con la intriga. Así que aprovechando que tenemos su atención, vamos a dedicar este episodio de 13% a tratar de entender esas 6 palabras. Yo creo que el trabajo finalmente es un ir y venir. ¿A qué me refiero con esto? Claro, y también a contar la historia de Ana Cristina Abad. Por supuesto, eso también. Como el trabajo es un ir y venir, entonces en este episodio también estaremos yendo y volviendo. Así que no se angustien si no es del todo claro cómo llegamos a cierto punto. El trabajo, después de todo, es un ir y venir. Ahora sí, empecemos. La primera experiencia profesional de Ana Cristina ocurrió en la Universidad de AFIT de Medellín. Recién graduada de comunicadora social, Ana entró a ser parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas de la universidad. Y en este punto ya es importante entender algo sobre Ana Cristina. Para ella el trabajo tiene sentido si y solo si con él logra una transformación. Mejor dicho, Ana llega a un cargo y más que adaptarse al puesto, busca la manera de transformar lo que allí se hace. Al punto que cuando por fin termina su trance creador, ya ese trabajo es irreconocible con respecto a lo que era inicialmente. Y claro, transformar la manera como se hacen las cosas en una organización tiene muchos obstáculos, empezando por el jefe. Pregúntense a cuántos de ustedes sus jefes les darían la libertad para intentar transformar sus trabajos. La fortuna de Ana es que siempre ha tenido buenos jefes, y su jefe de ese entonces, el rector de la Universidad de AFIT en el 2000, era Juan Felipe Gaviria. Pues él me permitió transformar el asunto y decir, venga, ¿por qué no hablamos de comunicación y de cultura? ¿Por qué no empezamos a hacer relaciones desde una institución de educación superior que no solamente hagan, perdónenme la expresión, cócteles y misas cuando alguien se muere, sino que qué pasaría si nosotros empezamos a conversarle al mundo a través de las manifestaciones artísticas y culturales? En su primer trabajo, Ana Cristina cogió el departamento de Relaciones Públicas de una universidad y le cambió la cara. Si antes era un brazo formal que se dedicaba a algunos ritos de tradición, tras el paso de Ana Cristina ese departamento había ido más allá de las expectativas y ahora era un departamento que exudaba música, arte y cultura. Pero a ver, eso así suena muy fácil, muy natural. Recojamos los pasos, echemos para atrás y respondamos la pregunta esencial. ¿Cómo lo hizo? Tú llegas día 1 y ¿qué? ¿Cuándo tienes la conversación y de dónde nace la semilla de...? Bien. Más interesante aún es que yo no llego a ser jefe. Obvio, una niña acaba de salir de la universidad, pues llega a ser asistente del asistente del asistente, como es natural en muchas ocasiones. Sí. Pues o por lo menos en ese entonces, ahora la vida laboral ha cambiado y la gestión del talento humano y resulta que bueno, en fin. Pero en ese entonces nada, yo entré a ganarme lo que se gana una persona cuando entra justo recién graduada. Mi jefe en su momento no fue Juan Felipe, era una persona que estaba liderando el departamento del que les estoy hablando. Ella decide irse porque le ofrecen otro cargo y yo recuerdo con mucho aprecio ese viernes que me llama Juan Felipe Gaviria a su oficina. Eso era para mí muy raro, porque pues un rector que llame a una X, mire monita, así hablaba él de manera coloquial, yo quiero que usted piense si es posible que usted asuma el cargo de jefe de comunicaciones porque la persona que está ahí se va. Yo ese viernes le dije, no, pues rector, muchas gracias, me siento muy honrada, maravilloso lo que me está diciendo, pero déjeme pensarlo.
Y claro, a mí todo ese fin de semana, todo el tiempo, mi mente me estaba boicoteando la decisión diciendo, tú no eres capaz, tú no puedes, tú no tienes la experiencia, tú nunca has liderado equipos. ¿Cómo se te ocurre que vas a asumir un cargo de esa naturaleza en una universidad como AFID? Estás loca. Entonces yo llegué el lunes a las 8 de la mañana con estos argumentos a decirle, Juan Felipe, yo creo que es una decisión errada la suya decir que yo asume este cargo. La reacción de Ana Cristina Abad en su primer ascenso fue decirle a su jefe, yo creo que usted se equivocó. Y la historia habría quedado ahí de no ser porque su jefe, Juan Felipe Gaviria, no era un tipo convencional. Y él claramente me dijo, si no es ya, no es nunca, uno no aprende a ser jefe, sino siéndolo. Entonces, o toma el cargo o se va de la universidad, básicamente. La frase en su versión clásica es o lo toma o lo deja. Pero bueno, la versión de Juan Felipe Gaviria fue o lo toma o se va de la universidad. Una curiosa modificación al espíritu de la frase que en todo caso sirvió como un mecanismo de presión contundente. Mecanismo ante el cual Ana Cristina Abad solo pudo responder una cosa. Está bien, lo tomo. Y ahí empieza una relación con Juan Felipe que fue una relación de verdad absolutamente apasionante, porque trabajar con Juan Felipe Gaviria es trabajar al lado de un ser completamente atípico. Es decir, Juan Felipe no cabe en ningún molde ni en ninguna estructura. Juan Felipe se sentaba en esa mesa del Consejo Superior y sentaba a todas las personas, pues los grandes académicos que traían su saber y que traían pues las investigaciones y los papers y los oía a todos y los oía discutir y eran unas conversaciones pues de una retórica absoluta hablando a todo el mundo. Él callado solo preguntaba y al final hacía un ejercicio tan interesante de síntesis de y como de vamos para allí recogiendo lo que usted dijo, lo que usted dijo, lo que usted dijo, así me parece a mí y así lo vamos a hacer, pero después de haberlos escuchado a todos, eso era impresionante, o sea, sentarse al lado de Juan Felipe en los momentos más álgidos era ver realmente a un gran negociador, eso era Juan Sí. Felipe, un gran negociador, y sobre todo, vuelvo y le repito, con la capacidad de oír las ideas más absurdas y llevarlas a cabo. Oye, pero ¿y por qué? ¿Él por qué te ofreció ese puesto? Porque a ti. ¿Ahí cuánto Yo creo llevabas que tú? Perdón. ¿Cuánto llevabas tú ahí en la universidad para ese momento? ahí es importante esto, Andrés, y es como los antecedentes. Yo cuando entré a la universidad, entré primero como practicante, 6 meses en comunicaciones, y a los 6 meses, también para que sepan la historia, yo pues hace mucho tiempo me ha gustado la música sinfónica y lo que yo hacía al mediodía en la universidad era irme a escuchar la orquesta de cámara de Antioquia que ensayaba en el auditorio Fundadores de la universidad. Entonces yo llevaba mi almuerzo en muchas ocasiones y yo almorzaba rápido y me iba a escuchar la orquesta al mediodía. El asunto con que el trabajo sea un ir y venir es que para entender los resultados nos vemos obligados a arrastrar las semillas que se sembraron en el camino. Y entonces, si todo hecho es indisoluble de sus antecedentes, las historias no son meras anécdotas que se relatan, sino una suerte de espejos interconectados cuyos reflejos se expanden hasta crear una especie de laberinto infinito. Así, cada escena particular encuentra su origen en otra. Y cosas en apariencia tan triviales como que a Ana Cristina le gustaba en los almuerzos ir a escuchar a la filarmónica se explican desde trasfondos que no tienen nada de trivial. Yo me acerqué a la música sinfónica por varios motivos. En mi casa había, como seguramente en sus casas, pues los papás ponen música, o por lo menos los míos ponen mucha, pues ponían en su momento mucha música, ¿cierto? Nosotros nos íbamos de paseo y había en el carro música. Y en muchas ocasiones era música sinfónica. Eh, pero además mi tío Héctor Abad Gómez, el gran salubrista pues de este país, tenía una obsesión también por vivíamos casa con casa y él nos sacaba a mi hermano, del que les hablaba ahora y a mí, y nos sentaba. Yo me acuerdo muchísimo de esa silla en la que me sentaba porque los pies pues no alcanzaban con los pies a llegar al piso, porque me ponía muy nervioso y nos ponía óperas y nos ponía las arias y nos hacía repetir cuál aria era, de qué compositor era, de qué se trataba, y ahí nos empezamos a familiarizar con la música.
No era casualidad que Ana Cristina se sentara a escuchar a la orquesta en su hora de almuerzo. Puede que fuera un impulso que ella en su momento no supiera explicar. Pero esa pulsión subconsciente no se había gestado en el vacío. Todo lo contrario, era el producto natural de una crianza musical. Y en ese entonces, otra persona maravillosa, Imelda Ramírez, que yo creo que los ojos se educan, la estética uno no la aprende simplemente porque nace en ciertas cunas o porque lee ciertos libros. Es decir, yo creo que la estética entra por todos los sentidos, ¿cierto? Por el gusto, por el olfato, por el oído, por los ojos. Yo, por ejemplo, le agradezco profundamente a Imelda porque creo que Imelda fue quien me educó los ojos. A mí cada uno de mis sentidos tiene un gran líder y un maestro que me educó, pero para mí Imelda fue como maestra en estética y doctora en estética quien me educó los ojos. Ella era la líder de los temas culturales en la universidad. Y pues me veía sentada al lado de todo, pues nada, yo me sentaba en un auditorio feliz a escuchar los conciertos de la OCA. Y ella en su momento me dijo, Ana, ¿por qué no, cuando termine su práctica, por qué no trabaja 6 meses conmigo en los temas culturales y 6 meses en comunicaciones? Y así fue que yo... Entonces yo trabajaba mediodía en lo formal, que vuelvo y le repito, yo me sentía en una estructura que no era la mía, para ser honesta. Si ustedes me dicen, Ana, ¿fuiste feliz como relacionista pública? Yo digo, sí, pero haciéndolo a mi manera. A mi manera es con otras formas, con otras perspectivas. Pero cuando pasaba por la tarde a Extensión Cultural, yo era la mujer más feliz del mundo, porque entendía que había otras formas de relacionarse desde la universidad que eran muy interesantes. La exposición al mundo cultural le amplió la perspectiva y le dejó ver que su trabajo en comunicaciones no tenía que competir con su otro trabajo en temas culturales, sino que se podía nutrir de él. Ana Cristina decidió aprovechar esa interacción y aterrizarla en un proyecto que unía ambas disciplinas y que le presentó al rector Juan Felipe Gaviria. Fue el que le presenté a él antes pues, de que me ofreciera el cargo, pero yo creo que era... Yo no sé, Juan Felipe, ¿por qué me ofreció eso? Tal vez porque Intuición, me vio muy curiosa. Sí, eso. Además era un hombre muy intuitivo, ¿sabes? No, es decir, Juan Felipe nunca se presentó ante el mundo diciendo, acabo de leer Jean Grondin del sentido de la vida, o, uy, es muy interesante, no sé si ustedes ya leyeron a George Steiner en Un largo sábado, que es un libro hermoso, pero se los había leído, sí. Todos, el fin de semana. Pero no tenía que sacar a todos su cita de hombres que lo estaban alimentando. Era más un hombre de dichos muy concretos y de preguntas muy agudas. Y los llamados de atención, por ejemplo, eran muy interesantes. Y hacía llamados de atención, o sea, hacía llamados. O sea, yo recuerdo mucho uno cuando inauguramos la biblioteca. La inauguración de la biblioteca no era una cosa menor. Tenía todo un trasfondo simbólico. Este es el centro, el corazón del conocimiento, ¿cierto? Es decir, cómo el desarrollo arquitectónico y urbanístico de la universidad se gesta a partir de un corazón que es la biblioteca, ¿cierto? Y hoy pasa, hoy la biblioteca sigue siendo el centro de la universidad y arquitectónicamente tiene también una perspectiva muy interesante. Y no fue tanta gente como la que esperábamos. Y yo al otro día llegué y dije, esto va a ser difícil. Y él me llamó, Monita, ¿a quién invitaste? Y yo empecé a hacer la lista y me dijo, es que no invitaste a los que valen la pena, invitaste a los importantes, pero no a los esenciales. Y ya con eso, imagínense, ¿no? Como, claro, invitaciones a todo el mundo externo, a todas las conexiones de afuera, pero no estaban los de adentro. Los que realmente íbamos a habitar la biblioteca, los que realmente íbamos a vivir lo que estaba pasando ahí. Vean qué interesante. Todo cargo viene con sus paradigmas y expectativas. Uno espera, por ejemplo, que la persona que se encargue de las relaciones públicas de una universidad aproveche los eventos importantes para atraer gente importante y darle visibilidad a la universidad. Pero lo que Juan Felipe Gaviria le decía a Ana Cristina era que cumplir con el cargo no es lo mismo que hacer el trabajo. Y que si el cargo abstracto de relacionista pública venía con el mandato de aumentar la visibilidad de la universidad, tal vez el trabajo concreto de Ana Cristina no era el de hacer atractiva a la universidad ante los ojos de la gente importante de allá afuera, sino más bien mostrarle a los de adentro lo importante que eran ellos para ese pequeño mundo compartido. En los primeros años me disfracé, yo me ponía sastre,
ridícula me veía. Ahora que me veo en esa época, digo, "Es tan loco". O sea, sentía, finalmente la presión social pasa, ¿no? Cuando tú dices, tengo un cargo, un rol, afuera de mi oficina dice que tú eres la jefe de comunicación y cultura, pues entonces uno cree que se tiene que Claro. eh, modular al ritmo de. Afortunadamente, en el fondo y en la esencia eso no era yo, ¿no? Y más allá de la forma de vestirse y de la forma de actuar estaba la esencia. En sus primeros años de trabajo, Ana Cristina contó con una suerte enorme, y no podemos hacer suficiente énfasis en lo escaso que es esto. Y esta suerte se resume en que Ana Cristina Abad tuvo la fortuna de que su primer trabajo no le aplastó la esencia creadora. Piensen en lo raro que es eso. Uno desde el primer día que llega a su primer trabajo empieza a sentir una fuerza que antes no sentía. Es como si las oficinas vinieran con una segunda fuerza gravitacional, una presión a conformar, a adaptarse a un cargo y hacerlo muy bien, a dejar atrás ese ímpetu creativo que es natural a todos los seres humanos, pero que a fuerza de las organizaciones burocráticas se va opacando. ¿Por qué Ana Cristina pudo hacer lo que pocos pueden, logrando mantener viva la esencia creadora? Una respuesta que no lo explica en su totalidad, pero que no deja de ser crucial, es que O sea, yo creo que si a mí me preguntan hoy, ve, a vos en tu vida laboral, a tus 47 años, ¿qué te ha pasado y qué es lo más bacano? Yo de verdad que les digo, haber tenido los jefes que he tenido, porque me han permitido ser lo que soy y expandir, perdón, como mi esencia creativa y mi pulsión de hacer las cosas distinto. Y yo creo que eso no lo tiene todo el mundo. tener la posibilidad de crear en un trabajo es vital. Y es vital en parte porque le permite a uno ver el resultado de su trabajo en el mundo. No es un esfuerzo que luego se desvanece, todo lo contrario, ese esfuerzo permanece. El placer absoluto, poder hacer, era como la posibilidad de estar arando un campo para que crecieran las semillas que iban a ver y a transformar una universidad distinta, que es la que estamos viendo hoy con Claudia. Y bueno, se va Juan Felipe para EPM, entra Juan Luis Mejía. Ahí hay un corte importante en mi vida, y es que se muere mi papá justo el año que entra Juan Luis, y esto no es menor porque eso también hace que tú profesionalmente digas si vale la pena estar acá, no vale la pena estar acá. Juan Felipe me decía, venite PPM, yo decía, no, tal vez no. En ese momento me aceptó el no, que yo pensaba, uy, ahora pues verá que me dice, sí se tiene que venir. Y como yo pues tenía casi que una relación de idolatría, dije, si me dice se tiene que venir, casi que yo, pero ya era más grande, ya tenía criterio, y dije no, y él me dijo sí, no. La llegada de un nuevo jefe siempre prende las alarmas. La preocupación para Ana Cristina habría podido ser que ante la partida del jefe que le permitía crear, ahora todo iba a cambiar para mal. Pero para Ana Cristina Abad lo que sucedió fue todo lo contrario. La llegada del nuevo rector, lejos de truncar su energía creativa, fue justamente lo que terminó de desatarla. Y eso, como pasa siempre en esta vida rara, ocurrió no de manera planeada, sino a partir de una conversación lo más de normal. Juan Luis en sus viajes transatlánticos no duerme, es decir, cuando él viaja de Europa a América, no es capaz de dormir en un avión, y lo que hace es leer. Entonces pues él no lee, sino que devora libros. De uno de sus viajes, Juan Luis llegó directo a la oficina de Ana Cristina con un libro que lo había puesto a rumiar unas preguntas que nunca antes se había planteado. Y Juan Luis teníamos pues esa misma relación con los libros, esa misma vicio, diría yo. Me puso sobre el escritorio el libro y hablamos después. El libro se llamaba Una universidad para los niños. Y al leerlo, Ana Cristina tuvo la sensación de que varias cosas se le empezaron a juntar en la cabeza. Esa conversación para mí fue transformadora por varias razones, porque se unieron varios asuntos importantes. Unas ganas infinitas mías de tener hijos, como que entendí que ya era el momento de tener hijos, con un libro que me ponía sobre la mesa mi jefe actual, que era Juan Luis Mejía. Y se le sumó además una pregunta que nunca se había hecho. Vení, ¿qué pasa si una universidad o una institución de educación superior empieza a pensar en los niños? La pregunta abría la puerta a una conversación creadora,
Una conversación a la que sus interlocutores por supuesto no llegaban con la mente en blanco, sino todo lo contrario, provistos de experiencias y aprendizajes diversos que le enriquecían el diálogo. Y ahí esa conversación que tuvimos, como qué nos imaginamos, qué quieres tú, qué te imaginas, qué se imagina él obviamente también con su historia como educador, con el Colegio Horizontes, con la posibilidad de haber sido rector allí, ¿no? Con su historia como ministro de Cultura, pero también con la intención de ser un rector en EAFIT con otras ideas propositivas y de vanguardia. Uy, para mí ese es como el momento culmen de esa segunda etapa en la universidad EAFIT. De la colisión de ideas y bagajes surgió la visión de aprovechar esas preguntas tan únicas que hacen los niños. ¿Por qué el agua del mar es salada y la de los ríos es dulce? ¿Por qué existen las guerras? Y así sucesivamente, contestada por los doctores y los PhD de la universidad. Eso. Entonces imagínense la posibilidad, esta curiosidad, ¿no? Esta curiosidad innata, unida a la posibilidad de pensar en la investigación y en el conocimiento de la universidad con la curiosidad de los niños. Uf. Y él dijo, bueno, ¿y qué pasaría si hacemos esto? Y ahí nace un proyecto que ya hoy tiene 17 años, que han pasado miles y miles de niños en el proceso y que pues yo me siento muy orgullosa. Ese sí si yo dijera, uno podría preguntar, tú tienes hijos biológicos, pero también tienes hijos intelectuales. En mi caso, pues ese es mi primer hijo y lo adoro con todo mi corazón y es un proyecto pues que hoy en la universidad es muy valioso y que ha tenido pues una trascendencia fundamental en la educación de esos chicos y en los egresados pues que hoy tiene el proyecto. Visto así, el trabajo creativo es acerca de tener hijos, de concebirlos, criarlos, formarlos, impulsarlos y gozar al verlos crecer. Y así como los hijos biológicos traen felicidad a sus padres, algo similar sucede con los hijos intelectuales. Eso para mí fue como explosión absoluta de felicidad, sí. De verdad, de felicidad. O sea, yo sí fui feliz, muy feliz en EAFIT y en ese proyecto particularmente. Sí. ¿Y cómo es posible que no sea para toda la vida si fue tan feliz? Precisamente porque qué bueno que la felicidad no es para toda la vida, ¿no? Digo yo. No, a ver, explica eso, ¿cómo así? Porque la felicidad per se no existe. Yo pues también, así como se han dado cuenta, vivo en un mundo complejo y entiendo que también hay momentos en donde hay que vivir bajonazos. Ahora les hablaba de la muerte de mi papá. Otra de las cosas interesantes que a mí me pasó en la vida fue la muerte de mi hermano. Mi hermano Cacu se murió escalando una montaña en Estados Unidos. Él estaba estudiando medicina interna y psiquiatría. Era realmente una persona muy inteligente, lo debo decir, a pesar pues de eso parece arrogante, pero es cierto. Pero además estaba estudiando el Tao, ¿no? Con los indios navajo de Nuevo México. Y se mató escalando. Y yo soy la quinta de hermana, pues la quinta, él era el cuarto y éramos realmente como almas gemelas. Pero a mí esa muerte, o sea, haber vivido realmente un duelo, una ausencia, un dolor, fue fundamental en mi vida personal y profesional, porque también entendí como la levedad, ¿no? Como no somos tanto, por más inteligentes y con más oportunidades tampoco. La energía creadora es una cosa maravillosa, pero no deja de ser energía. También está sujeta a las leyes de la termodinámica y por lo tanto también está expuesta a la ley de la entropía. Esa condición habla de la impermanencia de las cosas, de que todo eventualmente decae. Es el gran contraargumento al ideal romántico del para toda la vida. Y la tristeza es muy interesante, es precisamente por eso, porque las cosas se acaban. Entonces el amor no existe para toda la vida y la felicidad no es, la oda a la felicidad es mentira. O sí, pero cuando has vivido momentos duros y de dolor. Entonces yo creo que a mí, la muerte de mi hermano Cacus, le decían Cacus pues, fue fundamental para entender un poco como en modo existencialista, yo me considero una persona existencialista, cómo asumir los retos que pasaban de ahí en adelante. Y la felicidad con la Universidad de los Niños se acabó y se acabó básicamente porque ya había entregado todo, porque lo más interesante del trabajo, me parece a mí, es cuando uno siente que ya su fuente de conocimiento y de inspiración no da más y que se lo tiene que dar a otros. Y eso pasa.
No todos somos eternos. Es absurdo, o no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, cuando alguien quiere o pretende estar durante 10, 15, 20, 25 años en un mismo cargo, pretendiendo que puede dar lo mismo, cuando es verdad que no, o por lo menos así lo siento yo. Yo creo que sí somos transitorios y que efectivamente los cargos y las situaciones laborales eh, pues uno está ahí cuando tiene todo este ánimo. Yo creo que esos son etapas, ¿no? Hay momentos de construcción y de diseño muy valiosos donde uno está entregando todo al servicio de esa construcción. Hay un momento como de crecimiento y de estabilización que también es muy valioso. Y ya cuando uno está en funcionamiento, por lo menos yo he entendido que ya ahí, tal vez esa no es mi labor. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Esto que está expresando Ana Cristina no es equivalente al desespero millennial por estar saltando de trabajo en trabajo. Ana entiende que solo con un compromiso de largo plazo se puede gestar algo grandioso. La fuente de energía de Ana se agota no porque haya un nuevo objeto brillante que está tentándola, ni porque haya completado 2 años en un mismo trabajo. Ya cuando eran los 10 años de la universidad de los niños, yo ya sentía que no, a ver cómo les explico, les voy a hablar como en términos metafóricos, que yo ya había llegado a puerto, como que ya lo que yo había hecho era suficiente, pero que además, miren lo que me pasó en su momento reflexivo, mis dos grandes maestros, Juan Felipe y Juan Luis, ya me habían entregado todo y que yo también tenía que empezar a tener una vida distinta en términos de liderazgo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me lanzara a otra cosa distinta donde no tuviera dos personas que me estuvieran de alguna manera apadrinando mis locuras, sino que fuera yo la propia creadora de esas locuras? La manera como Ana Cristina Abad liberó su energía creadora sin el respaldo de jefes cómplices y su reconexión con su fuente energética de infancia después de esta pausa. Hola, soy Andrés Acevedo, cofundador de 13%. Quiero preguntarles una cosa. ¿Ustedes cuál creen que sea el problema con el trabajo? Y es que es evidente que hay un problema. ¿Qué más explica que para muchos el trabajo sea una actividad tediosa y para otros sea simple y llanamente un asunto frustrante? Los que ya nos conocen saben que llevamos varios años intentando responder esa pregunta. Y luego de más de 60 episodios y más de 100 entrevistas, hemos identificado un problema inherente a la mayoría de los trabajos. Los trabajos no suelen satisfacer dos de los elementos más esenciales del ser humano. Con nuestra conferencia, El Jardinero Explorador, estamos mostrándole a equipos de trabajo, a través de las historias 13%, cuáles son estas necesidades humanas que los trabajos no suelen satisfacer, por qué es importante recobrarlas para un trabajo satisfactorio y cómo podría verse ese camino. Esto no es una conferencia motivacional, no se parece a nada de lo que hayan visto antes. Es más bien el producto de horas y horas de rumiar alrededor de estas preguntas, de conversar con una cantidad impresionante de gente y de articular de manera clara cuál es una estrategia efectiva en la ruta hacia la satisfacción laboral. Si están interesados en estas conferencias para sus equipos de trabajo, para sus organizaciones, déjennoslo saber. También pueden ir a nuestra página web 13%.com/conferencias, 13% escrito todo en letras, .com/conferencias. Muchas gracias y sigan con el episodio. Estamos con Ana Cristina Abad, que ha tenido la gran suerte de poder crear en sus trabajos. Lo hizo en su primer trabajo en el Departamento de Relaciones Públicas de AFIT, en un cargo en el que supo integrar sus grandes intereses, la cultura y la música. Luego, en la misma universidad, con el apoyo del rector Juan Luis Mejía, creó una universidad dentro de una universidad muy peculiar porque era para niños. Finalmente, las universidades también son burbujas muy deliciosas. Uf, trabajar en una universidad yo creo que es de los placeres más grandes que puede tener un ser humano, porque es eso, es como los gérmenes de la gestación del conocimiento. Es que eso pues es, mejor dicho, el placer, por lo menos para mí es como el placer absoluto. Pero finalmente no hay calle, ¿me entienden a qué me refiero? Es decir, todo se queda muy en medio del laboratorio. Y yo necesitaba, esas eran las preguntas, Nicolás, que me hacía en su momento, y era vivir la realidad, chocarme con la realidad, tener que construir un PIG, ¿no? Ana Cristina había experimentado la satisfacción de crear algo y verlo reflejado en la realidad, pero no dejaba de ser una realidad artificial, una burbuja esterilizada en la que la creadora estaba protegida del mundo real. Una situación cómoda, pero que venía a un gran costo.
Ese aislamiento le quitaba la posibilidad de tener una incidencia más fuerte en la sociedad. Y cuando hablo de transformación de la sociedad, también un poco es eso, es como palpar el cambio con más evidencias y no dejarlo en el proceso de laboratorio que estaba viviendo. Todo el que haya dado saltos de carrera sabe que la certeza de tener que hacer un cambio no reduce la angustia a veces exorbitante que viene con él. O sea, para mí eso fue, yo recuerdo, eran 10 años de la Universidad de los Niños, estábamos haciendo el homenaje de la Universidad de los Niños y yo subí a recibir, Juan Luis conmigo, fue hermoso ese auditorio lleno. Yo ya sabía que yo había tomado la decisión de irme de la Universidad de los Niños, yo no había pasado mi carta de renuncia, yo no le había dicho al equipo, pero eso para mí era como un desprendimiento de verdad, era como un aborto, se los digo de corazón, lo he sentido, por eso se los nombro tan visceralmente. Era como el desprendimiento de eso, de la matriz, de quien me había enseñado todo, iba al mundo al vacío, pucha, aprenda a respirar sola y a construir sola. Muchísima angustia me dio tomar esa decisión. La historia de Ana Cristina Abad es una de ires y venires, algo que suena extraño, pero que si uno piensa en términos de energía creadora tiene todo el sentido. Y es que la energía de la creadora se alimenta temporalmente, es decir, la energía, como no se destruye, no se puede entender de una manera lineal, es un fenómeno cíclico. La energía creadora se nutre tanto del pasado como del presente, del ir y venir de la vida. Así las experiencias de infancia alimentan el voltaje, pero también lo hacen los tropezones difíciles de la adultez. La energía creadora en última recoge los pasos, está todo el tiempo en tránsito, yendo y volviendo, regresando y retomando. Y para Cristina Abad nunca fue tan evidente que la energía no desaparece como cuando dejó atrás su gran proyecto, la Universidad de los Niños. No más, ya, me fui. Y apareció la posibilidad de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Y miren que les estoy conectando un poco con esa pasión que en su momento cuando llegué a FIT y escuchaba la boca a la Orquesta de Cámara de Antioquia todos a los mediodía, pues se conecta con la posibilidad de ser la directora ejecutiva de la orquesta de la ciudad. La energía creadora, que es cíclica, que está nutriéndose constantemente del pasado para enriquecer el presente, en esta ocasión hizo que para Ana Cristina Abad tuviera todo el sentido del mundo asumir como directora ejecutiva de la Orquesta Filarmónica de Medellín. La Filarmónica parecía ser el conducto ideal para el alma creativa de Ana Cristina. La sincronía parecía perfecta, y Ana Cristina, acostumbrada a transformar cuanta organización se le atraviesa en el camino, tenía grandes sueños para la Filarmónica. Pero el acto de creación no puede darse sin una estructura que lo soporte, y por eso lo primero era barrer la casa. Y en ese sentido, cuando yo entré a ser administradora, a ser directora ejecutiva o gerente de esa organización, empecé a darme cuenta de todas las cosas que había que estructurar. Entonces yo me debatía todo el tiempo y por eso hablo de la complejidad entre las ganas de hacer todo lo que se podía hacer desde el arte y de la música y en todo lo que había que organizar en la casa para poder lograr el sueño. Entonces por eso fue tan complejo, porque lo primero era, había que arreglar la casa, barrer, trapear, sacudir, limpiar la cocina, entender para qué sirve qué de lo que hay en cada estructura, armar bien las columnas de esa organización para poder lograr el sueño. El reto para Ana Cristina en ese trabajo era enorme porque se acababa de internar en un mundo complejo, en el que la directora, como buena malabarista, no puede darse el lujo de dejar de lanzar bolas al aire mientras atrapa las que están a punto de caerse. Sí, eso es como un malabarista, hay que tener de todo, hay que tener conocimientos administrativos y gerenciales y financieros, hay que tener conocimiento del sector y de la música, hay que tener conocimientos en las relaciones, sin duda, porque también el sector cultural está lleno de relaciones, es decir, si el mundo de las organizaciones y de las corporaciones o el mundo empresarial está lleno de relaciones distintas a otro nivel, este sí que tiene redes y ecosistemas y alianzas desafiantes, por no decir lo menos. Cómo entrar al círculo de las relaciones del sector cultural, cómo moverte en ese círculo, cómo construir relaciones genuinas, cómo hacer que las cosas pasen con los demás, no a pesar de los demás.
A muchos probablemente les suena raro que les hablen de creación al tiempo que les hablan de trabajo. Y es que a la creación la solemos asociar al individuo. No la ubicamos en términos de equipos de trabajo, sino de genios individuales. Pero la verdadera creación, ha aprendido Ana Cristina, solo es posible en equipo. Y una cosa valiosa que me pasó, y el primer año que fue tan complejo, y por eso hice el ahora, es porque no tengo todos los conocimientos. ¿Cómo hacer equipo? ¿Cómo hacer equipo? Porque pues sí, yo puedo leer un PIG y un balance y puedo tener una conversación clara con un contador o con un director administrativo y financiero, pero yo no tengo todo el conocimiento. Entonces tú también tienes que aprender a desprenderte de las cosas que no sabes y traer a un equipo que sepa mucho más que tú. Ojo, mucho más que tú en las cosas que tú sientes que son débiles en tu formación profesional. Yo creo que la gran valía del trabajo está en la conformación del equipo. Y cuando Ana Cristina dice que la gran valía del trabajo está en conformar equipos bajo un propósito común, no se refiere únicamente al equipo que barre la casa y monta las columnas para que los artistas puedan brillar. Dentro del equipo también están los músicos, y por lo tanto hay que aprender a conversar con ellos. Y hablar con un músico en algunas ocasiones es como hablar con un extraterrestre. Pero uno aprende a hablar en el lenguaje de los extraterrestres. Porque es tanta la sensibilidad, entiéndame a qué me refiero. Sus obsesiones no están en todo lo que un administrador tiene que hacer cuando gestiona una orquesta. Sus obsesiones es en tocar un la perfecto, en hacer una entrada cuando efectivamente el director lo diga, en que sí se estén escuchando unos a otros, en ese rigor y esa disciplina del ritual de una orquesta sinfónica, que es una cosa de verdad admirable, que ojalá todos los seres humanos que hoy trabajamos tuviéramos oportunidad de vivir. Miren, para un concierto de un sábado de la Orquesta Filarmónica de Medellín, esos músicos estaban entrenando hace mucho tiempo, practicando y practicando y practicando las mismas partituras, pero lo que pasa mientras que llega el director 8 días antes al concierto final, vivir eso es vivir realmente una transformación de una organización. Ahí es donde uno entiende realmente, si es capaz de leerlo pues de manera más metafórica, cómo se construyen los cambios y las transformaciones de una organización. Es ahí. Repiten 1, 1000, 3, 4, 5 veces lo mismo. Si nos estamos escuchando, ¿cuándo te tienes que quedar en silencio? Los silencios son tan importantes en las conversaciones y en las organizaciones, ¿no les parece? Eso fue un silencio. Todos queremos como decir, soy yo tengo la palabra. Eso también me enseñó la orquesta. Ese primer año para mí fue un año de, mejor dicho, yo comí humildad todos los 365 días. Me alimenté de humildad para poder transformar lo que logramos con ese equipo y con esos músicos en la Orquesta Filarmónica de Medellín. Bueno, les vamos a contar una infidencia. El objeto preferido de Ana Cristina Abad es la batuta. Ay, la batuta es un objeto tan hermoso, simbólicamente tan potente, una varita de madera. Es la extensión de la mano del director y que va marcando el ritmo de las sinfonías o de la música que ellos están interpretando o están pues llevando a cabo con la orquesta. Pero no es nada y es todo. Es decir, un director de orquesta no puede hacer nada si no tiene buenos músicos, pero además los buenos músicos no pueden hacer nada si no tienen buenos jefes. Cada uno de los de las posiciones de la orquesta, las cuerdas, los vientos, las maderas, la percusión, las trompas o los metales, perdón, pues tienen un director, es decir, hay una estructura muy interesante. A mí, por ejemplo, en estas épocas que pareciera que el caos nos inunda, ¿no? Y que no importa, que no, que la institucionalidad no, y que yo cada vez me vuelvo más tradicional en ese sentido y lo devuelvo a la orquesta y es sí tiene que haber estructuras, sí tiene que haber rigor, sí tenemos que volver a entender los rituales, sí tenemos que entender que hay algo que nos constituye como sociedad y que debemos apelar a eso todo el tiempo. Entonces para mí la batuta es como eso, es como la posibilidad de
liderar algo, de crear algo, de interpretar algo con otros para poder lograr el resultado pues, final, que es la música que todos escuchamos. Pero lo más bonito es que es una cosa muy simple, ¿no? Este es el punto crucial que siempre se pierde de vista sobre la creación. Y es que la creación no es solo energía de un genio iluminado que no necesita más que liberarla y plasmarla en la realidad. Toda creación necesita una estructura que la contenga. Los 5 violinistas más geniales del mundo no logran nada menos que una batuta los contenga, los dirija y los libere en el momento preciso. Por eso son tan importantes las estructuras. Son las bases sobre las que reposa la verdadera creación y sin las cuales podrá haber destellos de genialidad, pero nunca algo que suene tan celestial como esto. No es simplemente mirar al director, ni hacerle caso al director. Que eso puede pasar también en una alegoría con las organizaciones, ¿cierto? Uno puede todo el tiempo decir así como un perrito de taxi al jefe, ¿cierto? Al CEO. Yo puedo decirle hoy a Juana Francisca Llano, mi jefe, sí, Juana, claro que sí, Juana, lo que digas, Juana. No, 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 por ahí no es. Y lo digo en una orquesta, porque si hoy el último violín, el atril que está en el último violín, no le pone atención a quien está a su lado, a quien está en la fila de adelante y a su jefe de fila, y entiende cómo, cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que hacer la cadencia, cuándo tiene que terminar, cuándo tiene que hacer silencio, cómo marcar cada una de las notas de manera nítida, para que efectivamente usted como primer violín, junto con los segundos violines, las violas, los chelos, los contrabajos, y a la par de quien está moviendo la batuta, construyan la sinfonía, eso no va a resultar. No va a resultar. Es un caos. En una organización donde no hay coordinación, donde no hay disposición de trabajar en equipo, donde no hay un propósito común que compartimos todos los días en las conversaciones, yo creo que los resultados no se dan. Mi sueño en ese entonces era, que todavía sigue siendo un sueño, y es posicionarnos como la mejor orquesta de Latinoamérica. Yo creo que vamos en un buen camino. Lo más interesante, Andrés y Nicolás, es que en ese camino también entendimos que por el contexto de la realidad de esta ciudad había que hacer muchas otras cosas antes de simplemente hacer muy buena música. Cuando nosotros en el propósito común de la Orquesta Filarmónica de Medellín decimos con música transformamos la ciudad, esto implica que necesitamos formar al público, esto implica que tenemos que llegar a las instituciones educativas, esto implica que tenemos que estar por todas las comunas de la ciudad, es decir, nosotros tenemos que volvernos realmente un referente, pero viviendo con los otros, no por allá en una burbuja como las élites pues de las manifestaciones artísticas más excelsas que nadie puede tocar. No, 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 es en la calle, sacar la orquesta a la calle. No sé si ustedes recuerdan o les tocó en la pandemia cuando fuimos a los hospitales a darle música a la gente que estaba hospitalizada. A eso me refiero. Ese es el propósito que se logró y que de hecho hace poco tiempo nos ganamos, me voy a incluir, un premio muy valioso que es el Classical Next a la innovación, básicamente por los procesos transformadores. Entonces, mis sueños eran de la naturaleza de vamos a ir a los hospitales, pero ¿cómo se te ocurre? Pues estamos en pandemia, nadie puede salir. Sí, vamos a ir a los hospitales, y fuimos a los hospitales. O quiero que las estudiantes y los niños con educación neurodiversa también puedan aprovechar la música. Y lo hicimos, y hoy tiene un proceso muy interesante la orquesta con niños con síndrome de Down, con invidentes, con autistas. A eso me refiero con transformaciones de ciudad, no solamente a la belleza de ir a sentarse en el Teatro Metropolitano a escuchar una gran sinfonía de Beethoven o de Mozart. Es también ese otro asunto que finalmente logra transformar la ciudad. Para Ana Cristina Abad, el trabajo no puede ocurrir desconectado del entorno. El trabajo humano que se despliega en burbujas selladas se pierde. Al menos se pierde en su gran potencial, que es el de transformar.
A los 5 años de hacer parte de la Orquesta Filarmónica de Medellín, a Ana Cristina, la creativa, la buscaron de Sura, un grupo empresarial enorme, una verdadera corporación. Ya sabemos lo que están pensando. Corporación y creación no van de la mano. Allá Ana Cristina simplemente no va a encajar. Y eso mismo pensaba ella. Ana, pero vos bien loca, bien desabrochada, bien irreverente, ¿cómo te vas a ir para una organización, para una corporación? Pues te vas a ir para Holding, Grupo Sura, estás loca. Vos no, pues no vas a encajar, vos no conoces esa cultura organizacional. Y esas eran las preguntas recurrentes que me llegaban a la cabeza. Recuerden antes cuando les hablaba de Juan Felipe, o sea, todo es de alguna manera, es como un ejercicio que si uno se devuelve, vuelve otra vez a aparecer sobre la mesa. En fin, lo más interesante de todo es que el Grupo Sura estaba buscando precisamente eso. Necesitamos un pensamiento divergente, necesitamos alguien que piense por fuera de la caja. Estas frases ustedes las deben oír muchas veces. Parecieran de cajón, pero en este caso eran realidad. Finalmente tomó la decisión. Fue durísimo emocionalmente hablando, como se pueden dar cuenta, dejo los pelos en el alambrado, es decir, yo entrego todo, alma, corazón y vida en el trabajo se vuelve parte de mi vida, entonces fue muy duro para mí y duré mucho tiempo también pensándolo, para ser honesta. O sea, yo me fui a unas vacaciones, me acuerdo muchísimo que en esa playa en La Guajira viendo Sierra Nevada de Santa Marta, yo decía, uy, sí será, sí será, sí será, o sea, le di muchas vueltas a la decisión, muchas. Y aquí estoy. Cuando uno ve, volviendo como al principio, estos trabajos tan curiosos que has tenido, tan extraños tal vez, al mismo tiempo si uno los ve, AFIT, Filarmónica, Sura, no es fácil encontrarles como una línea, Ajá. no tiene que tenerla, pero me gustaría saber si en tu cabeza la has creado de alguna forma, como que sí le ves una coherencia a esos trabajos. ¿Sabes qué, Nicolás? Porque me han permitido ser yo. Es decir, yo creo que yo no sería capaz de trabajar en un lugar donde me pidieran simular cosas que no soy. Eh, y, y también creo que hay causas un poco, es decir, que también hay cierta utopía, hay sueños. Llego a lugares donde es posible soñar, y eso para mí es fundamental. Estamos llegando al final de nuestro episodio y no hemos dado respuesta al enigma inicial, a esa frase curiosa de que el trabajo es un ir y venir. Volvamos entonces sobre esa frase. Yo creo que el trabajo finalmente es un ir y venir. ¿A qué me refiero con esto? Hay una frase muy dura que nos decía Juan Luis, esta era de Juan Luis, no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien. Y eso es como a la yugular y con toda. No estuvo mal, pero tampoco estuvo bien, decía Juan Luis Mejía para referirse a que el trabajo no basta con alcanzar el resultado. En el trabajo, el proceso importa. Cuando uno no se concentra en el resultado, ni en los aplausos, ni en la rentabilidad sostenible superior al costo de capital, ni en los miles de likes o incluso en todas las notas que se publicaron en los medios nacionales e internacionales, sino que se devuelve un poco al proceso, es decir, cómo fue que llegamos allá, y aprende de eso. Yo creo que la cosa es distinta. Y eso no siempre pasa porque uno se embeleza muy rápido con la luz del resultado. Uno se concentra en ese momento y pues claro, uno tiene egos, todos los seres humanos, todos, ninguno sin excepción tiene ego. Y pues eso lo hace llevar a uno a que efectivamente se quede ahí, en la comodidad del aplauso. El trabajo, piensen en esto, no es producto del tiempo de los humanos. Es en realidad producto de nuestra energía. Por esa razón, el trabajo tiene todo que ver con la manera como desplegamos esa energía. Y así como el violinista se obsesiona por refinar y pulir su interpretación, el trabajador, dice Ana, debería fijarse más en cómo lo hizo en el proceso energético y no tanto en el resultado.
Y hay que salirse de ahí. Y la orquesta todos los días tiene una cosa hermosa. Qué pena que vuelva a la orquesta, pero para mí es como la forma más simbólicamente más representativa de lo que me pasa en el trabajo, y es, ellos terminan de tocar un concierto y saben cuál es como lo que ellos dicen, ellos tienen que lavar su cabeza y su instrumento de nuevo para volver a empezar otro concierto más, distinto, con otras tonalidades, con otras intenciones que pone el director, con otra emocionalidad que traen ellos incluso. Y eso a uno a veces se le olvida, uno va como en automático, ¿no les ha pasado? Uno va en automático, uno no se emociona, uno va en automático, o se emociona demasiado y deja de ver lo que tiene que ver. El trabajo, como no es acerca de tiempo sino de energía, tiene la gran fortuna que nos permite revisarlo. No podemos devolvernos en el tiempo, pero sí podemos volver sobre nuestra energía. Mirar bien ese fenómeno que es cíclico y refinarlo. Reflexionar sobre la manera como estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y así buscar purificarla. Es decir, limpiar los conductos para que cada vez la energía pueda salir con más potencia. Se trata de que cada repetición de nuestras tareas sirva para usar mejor nuestra energía. Y eso exige, así como la orquesta, mirar hacia atrás y aprender de lo que sucedió. Como a tener un tiempo de reflexión y decir, a ver, ¿qué fue lo que hoy hice bien y que valió la pena y que no? Lo mismo que les decía de los músicos, o sea, casi que una limpieza reflexiva frente a lo que viene y seguir. Y cuando algo también no funciona, también tener como el estado de alerta y sacarlo. Yo por lo menos con mi equipo lo hago permanentemente. Y les pido a ellos reflexiones frente a mi liderazgo todo el tiempo. Si el trabajo fuera solo un ir, entonces se podría dibujar en una línea recta, un continuo en el que uno intenta alcanzar el mayor número de objetivos en el menor tiempo posible. Y así es como de hecho mucha gente piensa sobre su trabajo. Una lista de tareas por hacer que se aterrizan en un calendario atiborrado de bloques de tiempo. Bajo ese paradigma poco importa el proceso, pues por diseño lo importante se vuelve chulear tareas. Pero como el trabajo se acerca de ir, pero también de venir, no ocurre en línea recta. Sigue los flujos de la energía, no las imposiciones del tiempo. Es un trabajo que no determina su valor en función de cuántas tareas se logran hoy, sino de cuánto impacto se generó. Y el impacto, no le vayan a decir esto a nadie, no se produce maximizando el tiempo, sino refinando la energía creadora. El trabajo verdadero es un ir y venir, uno en el que la energía creadora ha tenido diferentes conductos en los cuales se ha manifestado, a veces transformando un departamento de relaciones públicas, otras veces materializando desde cero una idea cuya concepción, aunque sucedió en pocas mentes, hoy ha enriquecido a muchas vidas, pero es la misma energía, una que no se puede dividir por etapas porque en esencia es la misma. Esa misma energía de la niña cuya crianza le abrió los oídos a la música, la de la joven afortunada cuyos jefes le dieron suficiente aire para alimentar el fuego creador, la de la mujer ya madura que conoce la gran potencia que tiene el trabajo bien dirigido y cada vez busca avenidas para que la creación tenga el mayor impacto posible en una sociedad. Ana, tú tan observadora del entorno, ¿qué, qué le dirías a la gente que escucha esto? En su mayoría están entre los 20 y los 35 y que tienen algún grado de influencia sobre su entorno. ¿Qué les dirías sobre el trabajo? ¿Cómo es un trabajo? ¿Cómo es el trabajo del siglo XXI de acuerdo al entorno? Un trabajo que está definitivamente interconectado, no puede ser un trabajo aislado de la realidad, un trabajo que sí cumpla con un anhelo que tú tengas en el fondo, es decir, que sí le haga caso a tu pregunta recurrente y existencial cuando te despertas todos los días y hacer ejercicio, en mi caso. Hay una pregunta que está recurrente, zumbando la cabeza. Si la estás logrando, o sea, si estás pasando bueno, si estás haciendo las conexiones que son, si estás teniendo las conversaciones adecuadas, si estás logrando el resultado económico, el resultado social, el resultado transformacional, todas esas son importantísimas.
Aprenderse a mover de los estados de comodidad también me parece importante. Yo creo que el trabajo del siglo XXI no es un trabajo cómodo, es un trabajo incómodo. Y aprender a vivir bajo esa incertidumbre y esa incomodidad, porque no podemos predecir el mundo con tanta nitidez. Y eso lo hace más interesante aún. Y también creo que es un trabajo que hay que gozar, ¿saben? Trabajar no se puede volver una tortura. Trabajar es muy... Ahí sí, el trabajo puede ser una frase de mi papá tonta, pero el trabajo sí dignifica, el trabajo debe ser gozoso, el trabajo debe ser un parche, bacano. Y si no es así, hay que pensarlo bien, porque incomodarse claramente sí, vivir en la incertidumbre sí, pero también pasar bueno. Es muy necesario. Creo que ese es el trabajo del siglo XXI. Gracias por escucharnos. Esta es la quinta temporada de 13%, un podcast creado por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. Se pueden suscribir en Spotify para que los notifique los nuevos episodios y también nos pueden seguir en Instagram buscando 13%. Hasta la próxima.